Entonces, hoy vamos a ver generalidades de anatomía y de histología de los temas de la UP2. La UP2 también incluye hígado, pero yo decidí sacarlo para verlo más adelante porque considero que vamos a necesitar tener un poco más de información para estudiar el hígado. Así que hacia allá vamos. Entonces vamos a ver anatomía e histología de la cavidad bucal, de la faringe, del esófago y del estómago. Esta es una imagen de la cavidad bucal. Como vemos, tiene un montón de flechitas con un montón de nombres. Sin embargo, considero que algo de lo más importante que tenemos que saber es que la cavidad bucal está revestida por una mucosa que está formada por un techo de hueso y un piso que va a ser muscular. A su vez tiene las arcadas dentarias y la lengua. Si nosotros utilizamos las encías y las arcadas dentarias, podemos dividir a la boca en un vestíbulo que va a estar por delante de las encías y las arcadas dentarias, limitada hacia adelante por los labios y hacia los costados por las mejillas, y una parte central que es el vestíbulo de la boca. En este vestíbulo de la boca tenemos a la lengua, que es un órgano eminentemente muscular, que está formado por músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos nacen y mueren en la lengua y van a estar encargados de cambiar la forma de la lengua, no de moverla en el espacio, sino de modificar su estructura. Mientras que los músculos extrínsecos van a nacer en la lengua y se van a anclar en alguna otra estructura y van a permitir los movimientos de la lengua hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. El paladar es una estructura que tiene una parte anterior formada por hueso y una parte posterior que es muscular. Esta parte anterior es fija, no se puede mover, y está formada por fundamentalmente dos huesos, que son el maxilar superior y el palatino. La parte posterior, que es muscular y no tiene hueso, se va a mover cuando nosotros comamos. Se va a levantar para que el alimento no vaya hacia la nariz. Los límites de la boca son hacia adelante los labios, hacia los costados la mucosa yugal, que es la parte de adentro de las mejillas, y hacia atrás por las fauces. Algo que no dije del paladar blando es que hacia el centro tiene una estructura que se llama úvula o campanilla, que también va a intervenir en la deglución. De la úvula hacia los costados salen pilares. Esos pilares, que se llaman arco palatofaringio y arco palatogloso, van a delimitar un espacio que va a contener las amígdalas. Las amígdalas son estructuras de tejido linfoide, que como ya sabemos, el tejido linfoide está relacionado con la inmunidad o con la defensa. La lengua en su estructura, en su mucosa, tiene una serie de corpúsculos que se llaman papilas gustativas, que nos van a permitir sentir los sabores. Algunos libros como que dividen a la lengua en sectores y dicen que en un sector hay papilas gustativas para el sabor dulce, para el sabor salado. Otros libros dicen que está desparramada por toda la lengua. En fin, la lengua tiene corpúsculos gustativos o papilas gustativas que nos permiten sentir el sabor. Y finalmente, los labios y la lengua están unidos hacia la mucosa, los labios a la encía y la lengua al piso de la boca, por un frenillo que limita en parte los movimientos. La boca es como demasiado, tiene mucha información. Y hacia atrás terminan las fauces, o lo que llamamos comúnmente garganta. Para que podamos comer, necesitamos la producción de saliva. Existen glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas menores se encuentran distribuidas en toda la boca, en el paladar, en los labios, en la lengua. Y también existen glándulas mayores, que son a las que hacemos referencia cuando hablamos de glándulas salivales. Son tres pares, y son las glándulas parótidas, la submaxilar y la sublingual. La parótida es la más grande de ellas, y se encuentra por delante del oído, acompañando la rama ascendente del maxilar inferior.
y mediante un conducto va a desembocar y va a mandar la producción de saliva hacia la cavidad bucal. También tenemos glándulas submaxilares y sublinguales que se encuentran en el piso de la boca. Estas glándulas tienen una producción de saliva que se llama mixta, porque tienen acinos serosos y acinos mucosos. En esta imagen que vemos acá, de una glándula salival, vemos los acinos serosos bien pintados de rojo o de fucsia, mientras que los acinos serosos, bien pintados de fucsia, mientras que los acinos mucosos se los ve un poco más claros. Esta es una tinción con hematoxilina eosina. Algo también muy importante de la boca es la articulación temporomandibular. Para que nosotros podamos comer y podamos hablar, necesitamos que la boca se abra y se cierre. Esto es posible gracias a esta articulación, que se dice que es una doble bicondilia. Si nosotros vemos, el maxilar inferior tiene una rama horizontal y una rama ascendente o vertical. Esta rama ascendente tiene dos cóndilos, que se van a articular con unas fosas que se encuentran en el hueso temporal, que en esta imagen está pintada de color rosa. Entonces, es bicondilia porque tiene dos cóndilos, y es doble porque tenemos una articulación temporomandibular derecha y una articulación temporomandibular izquierda, que necesitan trabajar de forma conjunta para que el movimiento de la boca se pueda hacer. Es la única articulación que tenemos en nuestro cuerpo que tiene esta particularidad, digamos. Nosotros tenemos dos codos, pero podemos mover uno sí y otro no. Pero no podemos mover solo la articulación temporomandibular derecha y no mover la izquierda. Por eso se dice que es doble. La articulación esa, voy a volver, la articulación esta es una articulación sinovial que está cubierta por una cápsula, reforzada por ligamentos, y por supuesto tiene una serie de músculos que la mueven, que son los músculos masticadores. Vuelvo a la imagen que mostré al principio, para recordar que habíamos dicho que el límite posterior de la garganta eran las fauces. Si nosotros vamos un poquito más atrás, nos encontramos con la faringe. Acá vemos un corte sagital, esto es anterior, esto es posterior, y vemos que toda esta estructura que está pintada de color rosa es lo que se llama faringe. Y la faringe tiene una particularidad, es un órgano compartido por dos aparatos, por el aparato respiratorio y por el aparato digestivo. Si vemos, tiene una parte que se llama nasofaringe o rinofaringe, que está en relación con las fosas nasales, una parte que se llama bucofaringe u orofaringe, que está en relación con el aparato digestivo, y una parte inferior o distal que se llama laringofaringe y está en relación con la laringe. Tanto la nasofaringe como la laringofaringe las vamos a estudiar el año que viene en Trabajo y Tiempo Libre porque están relacionadas con el aparato respiratorio. La bucofaringe es la parte que nos compete ahora en nutrición porque está relacionada directamente con la cavidad bucal. Se encuentra por detrás de la boca, esta es la lengua, como vemos una estructura re grande, y por detrás se encuentra este espacio que se denomina faringe, que es un órgano eminentemente muscular y tiene la particularidad que si nosotros hacemos un corte a este nivel, vamos a ver una estructura así, como en U. No tiene cara anterior, porque la cara anterior vendría a cerrar este espacio y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que este espacio esté abierto. ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, en esta imagen vemos la boca, la faringe y el esófago. Como vemos, el esófago es una estructura que continúa a la faringe y la une con el estómago. El esófago es un órgano también muscular que normalmente está colapsado, está cerrado en sentido anteroposterior y se va a abrir solamente cuando pase el alimento. Se dice que tiene una longitud aproximadamente de 25 centímetros, eso dependerá obviamente de la altura de la persona, no va a tener la misma distancia o la misma longitud en un niño que en un adulto, pero dicen los libros alrededor de 25 centímetros, y está aplicado sobre la columna vertebral, o sea, es un órgano bien posterior, que va desde arriba hacia abajo y desde la derecha levemente hacia la izquierda, para encontrarse con el estómago.
Si nosotros hacemos un corte axial, vamos a ver la estructura histológica del esófago. Acá está la luz del esófago, o sea, el lugar por donde va a pasar el alimento, que se continúa con una mucosa. La mucosa tiene una parte de epitelio estratificado, que se continúa hacia abajo con una lámina propia de tejido conectivo. Como sabemos, el epitelio es un tejido avascular que necesita siempre un tejido conectivo por debajo que la nutra, que le dé la sangre que necesita para poder trabajar y vivir. Y finalmente una muscular de la mucosa. A estas tres estructuras se las engloba dentro de la mucosa. Luego se continúa una submucosa de tejido conectivo y una zona muscular muy amplia, como podemos ver en esta imagen, representada por dos franjas o dos regiones. Una capa circular, que es interna, y una capa longitudinal, que es externa. Toda esta capa es la capa muscular. Y finalmente tenemos una adventicia, que es un tejido conectivo que la va a recubrir y va a rodear a todo el esófago. Ahora me voy a salir un ratito del aparato digestivo, del tubo digestivo, para mostrarles algo que lo vamos a aprender ahora y lo vamos a usar por el resto de nuestra vida médica, que es la división topográfica del abdomen. Mediante 4 líneas es posible dividir al abdomen en 9 cuadrantes, que son estos que están mostrados acá. Una línea, las líneas verticales van a ser la línea hemiclavicular, o sea, si tomamos la clavícula, la dividimos por la mitad y a partir de ahí trazamos una línea vertical hasta donde llegue, y otra, de los dos lados, ¿no? Y la otra línea va a pasar por el reborde costal inferior. Las costillas hacen como una formita medio así, como de montañita. Si tomamos la parte más inferior de la costilla, de lado a lado, trazamos una línea, y la otra línea se va a trazar entre las espinas ilíacas anterosuperiores que habíamos estudiado en crecimiento y desarrollo. De esta forma quedan divididos 9 cuadrantes. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada uno de estos cuadrantes típicamente vamos a encontrar diferentes órganos. Y a partir de ahora vamos a empezar a decir, tal órgano está en el mesogastrio, tal órgano está en la fosa ilíaca derecha, tal órgano está en el hipocondrio izquierdo. Por eso es importante recordar esta división, que aparte la vamos a ver, digamos, en lo que nos queda de la carrera, y yo diría que en nuestra vida profesional también. Entonces, volvemos al aparato digestivo. El esófago se continúa con el estómago. El estómago ocupa parte del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Se encuentra más o menos a este nivel. Por eso era importante lo de la división en este momento. Entonces, parte del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo va a estar formado o representado por el estómago. El estómago puede definirse como un ensanchamiento del tubo digestivo. Dicen los libros que tiene forma de J. Yo nunca le encontré la forma de J, pero eso es lo que dicen los libros. Y está formado por un cardias, un fundus, un cuerpo y un píloro. El cardias es un engrosamiento de las fibras musculares que hace las veces como de esfínter, que cierra y abre este sector para permitir o no el paso de alimento. El fondo y el cuerpo es como toda una continuación, y es el lugar donde se va a alojar el alimento y donde se va a empezar con la digestión mecánica y química. Y finalmente el píloro, que es otro cierre, otro esfínter que tiene hacia distal el estómago, y va a permitir el pasaje de alimentos desde el estómago hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino. Histológicamente tiene más o menos las mismas capas que veníamos hablando en el esófago, pero tiene algunas particularidades, ya que el estómago, como es un órgano más grande y que realiza mayor cantidad de movimientos y que necesita más fuerza, tiene 3 capas de músculo. Tiene una capa longitudinal, una capa circular y una capa oblicua. Ahora vamos a la histología del estómago, que como vemos es un poquito más complicada que la histología del esófago, pero básicamente tiene las mismas capas. Si hacemos un corte de este nivel y lo agrandamos, vemos que tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. O sea, básicamente las mismas 4 capas que tiene prácticamente todo el tubo digestivo. La mucosa tiene una particularidad, que tiene invaginaciones, tiene criptas, que a este nivel se denominan fositas gástricas. Ahora vamos a ver una imagen que espero nos aclare un poquito más la idea.
Y en esas fosas se colocan así como todas apiladitas las células. Estas células van a secretar diferentes productos que van a ser necesarios para la digestión. Por debajo de la mucosa, que como vemos también tiene ganglios linfáticos, sí, ganglios linfáticos básicamente, que están acá pintados en verde, acá tenemos una cripta cortada de otra forma. Por debajo de la mucosa, como siempre, tenemos una submucosa, que tiene vascularización para que pueda funcionar este epitelio que es la mucosa. Por debajo las 3 capas de músculo que habíamos dicho, dispuestas en los 3 planos del espacio, y finalmente una serosa acá finita pintada de blanco. Si agrandamos una de estas fositas, acá tenemos una microscopía electrónica de la mucosa gástrica vista desde arriba, o sea, vista desde la luz del órgano, y vemos estos agujeros que parecen son la entrada a estas fosas. Habíamos dicho que tenía todas las células dispuestas siguiendo esa fosa, siguiendo esa invaginación. Y vemos que tiene muchísimas células diferentes. Las células superficiales y las células mucosas secretan moco. Las células superficiales se encuentran bien arriba, bien al inicio de la fosita gástrica. Las células mucosas se encuentran en lo que se llama el cuello de la fosa, están un poco más abajo, y están encargadas ambas de la secreción de moco para proteger a la mucosa de la acción ácida del ácido clorhídrico. En el estómago el pH es muy bajo, y si no tuviésemos una producción de moco importante, se nos lastimarían las células todo el tiempo. También en estas fositas hay células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. El ácido clorhídrico es este que yo les decía, encargado o responsable de mantener el pH tan bajo. Las células principales secretan pepsinógeno y lipasa gástrica, y acá ya arranca un poco el tema de la digestión. El pepsinógeno se llama zimógeno, es una enzima, como un precursor de la enzima. El pepsinógeno, por alguna modificación que se va a producir después, se va a transformar en pepsina, que va a estar encargada de la digestión o del comienzo de la digestión de las proteínas, y la lipasa gástrica de los lípidos. Y también hay algunas células G que secretan gastrina. Por debajo de todo esto, como habíamos dicho, la muscular de la mucosa, y se continúa con la submucosa. Y creo que esta es la última imagen, sí, solo me queda agradecerles, y para terminar un pequeño chiste, que 9 de cada 10 expertos en nutrición recomiendan comer comidas bajas en calorías, y también dejarles un mensaje para cuando seamos profesionales, que analicemos de dónde nos llega la información que nos llega, y los intereses que pueda haber detrás de los medicamentos que nosotros le recetemos a los pacientes, porque muchas veces podemos hacer un beneficio y muchas veces no tanto.